Estar en medio de ustedes esta mañana para predicar la palabra del Señor. Y quiero invitarles rápidamente a que abramos nuestras Biblias en Hechos capítulo 10, versículo 34. Hechos 10, versículo 34. Cuando usted lo tenga puede ponerse de pie. Se puede poner de pie, por favor, una vez más. Yo sé que los niños ya salieron. ¿Cuántos vinieron con expectativa de que Dios puede hacer algo grande en sus vidas? Dios se está moviendo de una forma sobrenatural. Esta semana hemos tenido varios testimonios de milagros que están sucediendo. Y Dios está vivo, está presente. Y cada vez que nosotros ponemos nuestra fe en Él, algo pasa, algo sucede. Él quiere hacer el bien a cada uno de nosotros. Amén. Yo lo voy a leer en español y ahí va a estar en inglés en las pantallas. Hechos 10:34 dice así: Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Escuche bien, aquí vamos a basar el mensaje. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quienes mataron colgándole de un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra es la verdad. Tu palabra es la realidad tuya en medio de nosotros. Pedimos, Espíritu Santo, que la unción tuya caiga sobre este lugar, y que, Señor, que el que está enfermo reciba su sanidad esta mañana, que el que esté oprimido sea liberado en el nombre de Jesús, y que haya una evidencia de tu poder en medio de nosotros para darte toda la gloria, toda la honra y toda la adoración a ti, para declarar en este mundo de que tú eres el Señor y que tú estás en control de todas las cosas. Espíritu Santo, tú conoces nuestra necesidad. Tú conoces cuáles son nuestras aflicciones. Y por eso te pedimos, háblanos esta mañana. Háblanos, queremos oír tu voz. Una palabra tuya basta para liberarnos, para sanarnos, para restaurarnos, para cambiar el destino de nuestras vidas. Pedimos, Señor, que tu sangre preciosa sea activada en este lugar y que absorba todos los males, porque tú viniste a deshacer las obras del diablo y nosotros creemos en ti. A ti sea toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza y toda la adoración por siempre. Aleluya, amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Y puede sentarse. Lo que quiero compartir con ustedes esta mañana es: Jesús fue ungido por el Espíritu Santo para manifestar el poder de Dios. En la Biblia nos encontramos que cada vez que una persona recibió un milagro, Jesús nunca dijo: es por mi poder que fuiste sanado. Al contrario, siempre Jesús alabó la fe de las personas y dijo: conforme a tu fe sea hecho, como creíste, o tu fe te ha salvado. O también les dijo:
¿crees que puedo hacer esto? La respuesta de cada persona marcaba el destino de ellos, porque si tenían fe, ellos recibían su milagro. La pregunta que a veces nosotros nos hacemos es: si Dios es poderoso, si Dios hace milagros, entonces ¿por qué yo no puedo acceder a uno de esos milagros? ¿Qué es lo que me pasa? ¿Qué es lo que me sucede? ¿O por qué yo no puedo acceder a ese poder de Dios? Ahora, voy a tratar de ir despacio, perdón. La respuesta solo Dios la tiene. A veces es por falta de conocimiento, a veces es por falta de oración, a veces porque no creemos en la palabra, o por pecados que hemos cometido, o a veces por procesos que Dios está pasando en nuestras vidas y que nos llevarán a otro nivel. Cuando pasamos por momentos difíciles y cuando tú tal vez estás orando y orando y no ves resultados, a veces viene el diablo a querer poner duda en tu corazón y decirte: mira, Dios te ha olvidado, eres demasiado malo para que Dios te escuche. Dios escucha solo a los buenos. Por eso es que tú, por más que oras, no te responde. Déjame decirte, no debes de creerle las mentiras al diablo. Jesús tiene el milagro para tu vida. Debes de seguir creyendo, debes de seguir esforzándote en la fe. Oí el testimonio de un padre de familia que llevó a su hijo a una de esas conferencias de sanidad. Dice que el muchacho, como unos 10, 11 años, iba en su bicicleta y llevaba un lápiz en la boca, y de repente tuvo un tremendo accidente que dio vueltas y se ensartó el lápiz en la boca y le atravesó el cerebro. Se lo llevaron al hospital. Los doctores dijeron: bueno, milagro que no se haya muerto, pero él va a quedar paralítico para toda su vida, porque se dañó la columna vertebral. Aquel padre oyó esa noticia, pero no se resistió a creer lo que estaba sucediendo, y dijo: voy a llevarlo. Y en esos momentos donde la unción de Dios, donde la presencia de Dios se manifestaba, dice que aquel niño, sin que nadie le dijera, se empezó a parar de la silla de ruedas y empezó a caminar. Y ahí lo mostraban en la televisión como Dios había hecho el milagro. A causa de la unción que se estaba moviendo en ese lugar, aquel niño fue tocado y fue sanado. Déjame decirte, el mismo Espíritu Santo que estuvo con Jesús, que estuvo en esta campaña, está en medio de nosotros. Y si tú le puedes creer, Él puede hacer el milagro en tu vida. Jesús fue ungido con el Espíritu Santo para manifestar el poder de Dios. Él vino a revelar la misericordia, el amor de Dios por un pueblo que estaba descarriado. Lo primero que debemos de entender es que Jesús fue ungido para hacer el bien, para predicar el año agradable del Señor. Mira lo que dice Lucas 4:17. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Escucha bien: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y dice: y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Jesucristo estaba cumpliendo la palabra profética. El Espíritu de Dios estaba sobre él para manifestar su poder en esta tierra.
Jesús le agrada hacer milagros. Jesús quiere sacarnos de la condición en donde estamos. Pero debemos de creer lo que la palabra de Dios dice. No te debes de mover en base a tus sentimientos, en base a tus circunstancias, sino que te debes de mover en base a lo que está escrito en su palabra. Para poder ver la manifestación del poder de Dios, debemos de entender que Jesús no hace acepción de personas. Pedro tenía ese complejo. Pedro creía que solo el pueblo de Israel debería de tener acceso a los milagros de Dios. Pero Dios se le reveló a Pedro, mejor dicho, se le reveló a Cornelio para que lo mandara a llamar, para romper ese complejo que había en la mente de Pedro y pudiera ver que Dios amaba al mundo entero. Y dice la palabra que cuando Pedro vio la visión, se quedó sorprendido, pero él obedeció y fue. Y dice que mientras Pedro hablaba, dice que el Espíritu Santo cayó sobre los gentiles, cayó sobre Cornelio y empezaron a hablar en nuevas lenguas. Y es ahí donde dice, entonces Pedro abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios no hace acepción de personas. Si tú le temes a Dios, Él se agrada de ti. Ahora, el único problema es que a veces nosotros somos engañados por el diablo. El diablo es el padre de la mentira y fácilmente nos engaña porque quiere que nosotros no accedamos a los milagros de Dios. A veces te susurra al oído, mira, Dios no te ha respondido. Has pedido oración y mira dónde estás. Es que hay algo en ti que Dios no le agrada, por eso es que Dios no hace el milagro. Tal vez te susurra y te dice, es que eres demasiado pecador, por eso Él no te escucha. Tal vez te dice, Él dice que es tu padre, pero mira, también te abandona. Cuando tú más lo necesitas, no te responde. Y lo que el diablo quiere hacer es culparte, para que cuando tú sientas la culpa, tú te alejes del Señor. O tal vez alguna persona oró por ti y tal vez te dijo, es que no tienes fe, por eso es que no sanas. Y te sentiste culpable. Y ese argumento está carcomiendo tu vida. Déjame decirte una cosa, Dios no hace acepción de personas. Si Él sana a uno, te puede sanar a ti. Si Él bendice a otros, te puede bendecir a ti. Si Él hace milagros en otros, ¿por qué no lo va a hacer en ti? Lo único que tienes que hacer es buscarlo, creer en Él, encerrarte en tu lugar secreto y creer que Él puede hacer el milagro en tu vida. Para ver la manifestación del poder de Jesús, necesitamos entender que Él fue ungido por el Espíritu Santo para sanar a todos los oprimidos por el diablo. Porque en el versículo 38 dice, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste estuvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Eso es lo que Pedro está proclamando. Pedro está diciendo, este Jesús fue ungido, ¿para qué? Para sanar, para liberar, para restaurar. Yo no sé por qué opresiones estás pasando en estos momentos. No sé cuál es tu ansiedad o tu desesperación. Tal vez sea
alguna enfermedad, algunos dolores que de repente aparecieron. Yo no sé por qué necesidades estás pasando. Tal vez te está costando pagar tu casa, tu carro. Tal vez sientas inseguridad por el futuro, no sabes qué va a pasar de ti. Yo no sé por qué situaciones estás pasando. Tal vez has llegado a pensar hasta quitarte la vida. Porque cuando la presión es mucha, el diablo te puede susurrar, quítate la vida y todo termina. No le hagas caso. Dios aún no ha terminado contigo. Dios está vivo y Él quiere hacer milagros en tu vida. Estaba viendo el testimonio de una muchacha que se había intentado cortar las venas y se había dañado los tendones por causa de quererse quitar la vida. Y en un servicio de sanidad, Dios le restauró la mano una vez más. Y ella pasó a dar testimonio y dijo: me quería quitar la vida, porque la opresión era tan fuerte sobre ella que ella no quería vivir. Sin embargo, Dios le permitió vivir y aún la sanó. Yo no sé por qué situación estás pasando. Yo no sé cuáles son las opresiones que el diablo está poniendo sobre tu vida. Pero debes de creer que Dios está aquí para romper toda atadura demoníaca, para quebrantar toda opresión del diablo, porque Él te ama y a Él no ha terminado contigo. Pero a veces decimos: bueno, si el Señor vino para manifestar su poder, ¿por qué yo no puedo acceder a mi milagro? A veces lo único que detiene que se manifieste el poder de Dios es la incredulidad. Mira lo que dice Mateo 13:54. Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene este sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacob, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo ahí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Lo único que detuvo el poder de Dios fue la incredulidad y la mucha familiaridad. Estuvieron al frente del Mesías. El Hijo de Dios estaba ahí. Sin embargo, ellos no estaban dispuestos a rendirse. Si tú quieres un milagro, necesitas rendirte al Señor, buscarlo de día y de noche, no parar en tu fe, declarar lo que la palabra de Dios dice hasta que el milagro se active en tu vida. La duda siempre detendrá el milagro. Aunque estemos cerca de la unción, aunque estemos cerca de aquellos hombres que Dios los usa con poder, la duda siempre detendrá el mover de Dios en tu vida. En Marcos 9:14, y te lo voy a leer todo para que entiendas el contexto, dice: cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró, y corriendo a él les saludaron y les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera le toma, le sacude y echa espumarajos, cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto?
Y él dijo: desde niño, y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio a la multitud que se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Y cuando entró en la casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y les dijo: este género no con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Aquí podemos ver que este padre de familia tenía a este muchacho enfermo. Ahora la pregunta es: ¿por qué a veces nosotros no podemos tener acceso a los milagros de Dios? Algunas veces es porque hay maldiciones generacionales que nos impiden acceder a esos milagros. Hay maldiciones tan arraigadas en nosotros que tal vez ya tú tienes años en la iglesia y no te has dado cuenta que estás siendo atado por esas maldiciones y no has hecho nada por orar, por ayunar, por quebrantar ese poder sobre tu vida. Cristo ya te perdonó, pero tienes que desautorizar esas maldiciones. A veces estás aquí encuentro tras encuentro tras encuentro y no has tomado la decisión de desarraigar esas maldiciones. Tus hijos se apartan de Dios, tus hijos van por caminos equivocados. ¿Y tú qué estás haciendo? Levántate en el nombre del Señor, declara el poder de Dios sobre tu vida y rompe con esas maldiciones. Hay maldiciones que están tan arraigadas en nuestras vidas que no se querrán ir a la primera oración. Cuando una maldición está activada en nuestras vidas, siempre nos conecta con las personas equivocadas. Este hombre llevó a sus hijos, a su hijo, y se lo llevó a los discípulos, y ellos dicen que no pudieron echarlo. Yo me imagino la gritadera de los discípulos: fuera, fuera, fuera. Y nada pasaba. Aquel hombre pudo haberse desilusionado, haber dicho: bueno, lo intenté todo y no pasa nada. Sin embargo, no había acudido a Jesús. Cuando tú acudes a Jesús, Él va a romper toda maldición en tu vida. Una maldición es como una sombra que está sobre tu cabeza, que te persigue por todos lados. Algunos le dicen: es que tengo mala suerte. Siempre que voy a un lugar me toca lo peor. Siempre me topo con gente que habla mal de mí a mis espaldas. Siempre me topo con personas que en lugar de darme el amor me odian, y yo sin haberles hecho nada. Eso es una maldición que está activada en tu vida. Tal vez dijiste: voy a ir a la iglesia para ver si pasa algo, y estás en la iglesia y aquí a veces te topas con personas también que están en la misma condición y chocan. Ouch, diga. Pero ¿qué debemos de hacer? Debemos de empezar a entender que Dios te trajo aquí no para que sigas en lo mismo, sino para que cambies, para que se rompa esa maldición. Dios te necesita libre, no te necesita atado. Dios quiere sanarte, liberarte, pero debes de levantarte en oración. Debes de decirle: Señor, tócame esta mañana, rompe esa maldición en mi vida. Yo ya no quiero estar así. Tienes que ver de dónde o por qué se origina la incredulidad o la duda. A veces hay personas que practicaron en el pasado la brujería,
practicaron cosas malas. Y esos argumentos le entregaron sus vidas, o tus padres te entregaron a santo no sé qué, o te llevaron a hacer una limpia cuando eras niño. Ahora ya te convertiste, Cristo está en tu vida y ahora tienes vida eterna. Pero esas maldiciones están activadas hasta que no las desautorices tú en el nombre de Jesús de Nazaret. Debes de pararte firme, orar y quebrantar y decir: toda maldición se seca en mí, no pasará a mis generaciones. Yo lo tuve que hacer un día y se los he contado varias veces. Cuando mi hija tenía 15 años, la mayor, el Señor me dijo: tienes que cancelar la maldición. Porque me recuerdo que mi propia madre, un día que yo hice algo indebido, me dijo: lo que yo temía, eso le pasó a él. Y yo dije: eso no puede repetirse en mis generaciones. Y yo me puse a orar, pasé varias horas orando, quebrantando las maldiciones sobre mi hija. En ese tiempo mi hija era la mayor. Yo dije: en el nombre de Jesús de Nazaret, cancelo toda maldición, declaro que se seca en mí y no pasará a mis generaciones. Cuando tú peleas, cuando tú te paras, déjame decirte, Dios te va a respaldar y va a quebrar las maldiciones sobre tu vida y sobre tus generaciones. A veces la duda y la incredulidad entra por falta de consagración. Estás en la iglesia y estás afuera. Si aquí te invitan a un servicio, vienes al servicio, y si te invitan a un party afuera, te vas al party. Si te invitan a un café, te tomas un café, y si te invitan a un tequila, te tomas un tequila. ¿En dónde estás? Ouch, diga. Aquí hablas el lenguaje cristiano. Dios le bendiga, hermano, bendecido, amén, gloria a Dios. Y allá te salen unas tremendas palabrotas y te llamas cristiano. Por eso es que hay incredulidad. Tal vez no hay oración, no hay lectura de la palabra. Tal vez no te juntas con hombres de fe, sino que solo con los que están criticando, con los perfectos. Ouch, diga. A veces la duda es razonable y lógica, pero no encierra toda la verdad, porque solo Jesús tiene el poder para cambiar las circunstancias. Este hombre decía: donde quiera le toma, le sacude, lo tira al suelo, lo tira al fuego, lo tira al agua. Eso es la manifestación demoníaca, pero la manifestación de Jesús era otra. Este padre sabía que un demonio estaba atacando a su hijo, por eso vino a Jesús. Hay familias que están siendo atormentadas, que están siendo marginadas por el diablo y no han hecho nada, no se han levantado en oración. ¿Cuánto amas a tus hijos? ¿Cuánto amas a tu familia? Levántate en oración, paga el precio para que ellos sean libres y ellos se conviertan a Cristo Jesús. Hay demonios que están atacando a tu familia: la pornografía, la infidelidad, el intento de divorcio, la culpabilidad, el rechazo. Hay muchas cosas que están pasando en tu hogar y tú, bien, gracias, tomándote el cafecito cada mañana sin buscar a Dios. Ouch, diga otra vez. Debes de levantarte en oración, debes de buscar a Dios, debes de entender que a causa de la unción el Espíritu Santo romperá todo yugo que está atando a tu familia. Dice que le trajeron a este muchacho y Jesús reprendió el demonio. Debemos de venir a Jesús no dudando de su poder, sino confiando que Él es todopoderoso,
que los milagros obedecen a cuando nosotros conocemos quién es Jesús y qué poder tiene sobre nuestras vidas. No le describamos a Dios todo lo que estamos sufriendo, describámosle a Dios todo lo que Él puede hacer en nuestras vidas y Él hará el milagro en tu vida. Este padre le dijo: si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. La duda solo retrasa nuestro milagro. No podemos cuestionar a Jesús si Él puede o no puede hacer las cosas. Cuando tú estés orando, estés clamando a Dios y no veas el milagro, no te detengas. No digas: Dios no me escucha. No, di: aún me falta más oración, aún me falta más búsqueda. Yo sé que mi Dios hará el milagro. Yo sé que Dios hará la obra. No dejes que la amargura apague tu fe. Porque a veces cuando nosotros estamos atravesando problemas difíciles, a veces nos entra la desilusión, la amargura, la soledad. Y empezamos a decir: oh Dios, ¿por qué a aquel sí le das ese milagro y a nosotros no? Cuando mi esposa, cuando nosotros habíamos perdido a un bebé, me recuerdo yo que Eva oraba y decía: Dios, dame un hijo. Teníamos solo a Sidney. Y me recuerdo yo un día que cada vez que ella miraba a una mujer que estaba embarazada, le daba tristeza. A veces oían las noticias que mujeres abortaban y decían: ¿por qué yo, que quiero tanto un hijo, no puedo? Y estas mujeres lo abortan. Y un día estaba una hermana embarazada y el Espíritu Santo le dijo a ella: ve y ora por ella, bendícela. Y Eva obedeció, fue, puso las manos, la bendijo. Y yo de repente estaba desde lejos viendo, y cuando la vi que estaba orando, vino una voz a mí que me dijo: por cuanto ella fue obediente, yo le daré un hijo. Y Dios nos dio a Leonardo. A veces tenemos que ver dentro de nuestro corazón y ser sensibles al Espíritu Santo para que la unción que hay de Él pueda romper todo yugo y provocar el milagro en nuestras vidas. Pero a veces nosotros le describimos a Dios todo lo que estamos viviendo, todo lo que estamos sufriendo, y no nos damos cuenta que no estamos orando en fe, sino estamos orando en amargura. Pero cuando nosotros entendemos que por la unción del Espíritu Santo se rompe todo yugo, entonces empezamos a orar en fe y Dios empieza a activar su poder sobre nuestras vidas y el milagro es hecho. Si puedes creer, le dijo Jesús, al que cree, todo le es posible. El poder de Jesús no se manifiesta para probar que Él es Dios, porque Él no necesita probarnos que Él es Dios. El poder de Jesús se manifiesta para probar que tú tienes fe, que tú le crees y que el Espíritu Santo está sobre tu vida. A Jesús le encanta hacer milagros. Jesús nunca hizo un milagro en base a su poder, sino lo hizo en base a la fe de la gente. Jesús no oró. Escucha bien, Jesús nunca hizo un milagro a los cristianos. Jesús sanó a los que no creían para que se hicieran cristianos. A veces nosotros nos da pena orar por los que no han creído. Yo he orado por gente que ha recibido sanidad y no vienen a la iglesia. Mi esposa hace poco le dio testimonio a una persona en su trabajo. Le dice: venga, se recuerda de mí. No, le dice: usted oró por mí hace 2 años cuando yo estaba en esta situación y era una enfermedad grave, no me recuerdo qué era. Creo que era cáncer.
Y dijo, después de que oró por usted, por mí, yo fui al doctor y mire, el doctor me dijo que estoy sana, que no tengo nada. Y nosotros en la iglesia estamos tratando de ser convencidos para creer. Ay, le falta unción al hermano Marvin porque ha orado varias veces por mí, no me pasa nada. Es Jesús tu sanador. Es a causa de la unción que los milagros se hacen. Lo primero que debemos de hacer es vencer la incredulidad y rendirnos a Él y decirle, Señor, ayúdame, necesito creer en ti. No te aísles en tus propios problemas. No te quedes solo en tu situación. Busca la oración. Oh, hermano, pero es que me da vergüenza. Yo soy el primero. No, pasa y pasa. El milagro lo necesitas tú, no los demás. Algunos quieren que oren por ellos con aceite de la unción de Israel. Si no es de Israel, aquí no, mejor. Hermano, es que me desagrada el olor del aceite. ¿Qué quieres entonces? Job decía, aunque él me matare, en él esperaré. Job está diciendo, no entiendo por qué paso esta situación, no comprendo por qué estoy pasando este problema, pero yo voy a confiar en él hasta el final. La pregunta sería, ¿cómo puedo hacer yo para activar mi milagro? Primero, debo de creer lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Dice la palabra, consumado es. El precio está pagado por cada uno de los milagros que tú necesitas, pero debes de consagrarte a Él. Debes de confiar en lo que la palabra de Dios dice y activarla a tu favor. Debes de pasar tiempo en oración, porque dice la palabra, tu Padre que te ve en secreto te recompensará en público. No debes de medir tu fe con nadie más, ni compararte con otros que ya recibieron su milagro. Al contrario, debes de decirle al Señor, si le diste el milagro a fulano, yo soy el próximo en la lista. Algunos lo creen, a otros no. No debes de pensar, es que Dios no me quiere responder. O es que tal vez lo que dijo la hermana es verdad, tal vez hay pecados en mí, por eso Dios no se agrada de mí. Deja de estar oyendo al diablo. Escucha lo que el Señor te dice. Él perdona todos nuestros pecados, sana todas nuestras dolencias, nos rescata del hoyo, nos libera. Él es el Señor. Pero ¿qué es lo que impide entonces que no recibamos el milagro? A veces piensas tú, es que hermano, tal vez yo soy muy duro de corazón, soy incrédulo. Tal vez no sea la incredulidad, tal vez sea que le tienes miedo al fracaso y no tienes miedo de emocionarte. Y dices, ¿y si oro y no recibo mi milagro, qué va a pasar? Si oras y oras, lo único que te puede pasar es que Dios va a hacer el milagro en tu vida. Tienes que entender que cada problema en tu vida es un reto que necesitas, que requiere un nuevo principio de fe y levantarte en el nombre de Jesús. Debes de dejar la murmuración. A veces estás murmurando y quieres un milagro de Dios. Hace un tiempo atrás, no le digan a nadie, yo sabía de alguien que estaba hablando mal de mí. Y a propósito era cristiano. No entendieron, ¿eh? Y de repente me dice, necesito que ore por mí porque estoy pasando esta situación. Y en el momento viene a mi mente todo. Yo digo, Dios, ¿qué hago? Pero dije, el Señor es el sanador, no soy yo. Puse las manos, puse a orar, reprendí toda enfermedad.
Días después viene y me dice, ¿sabe? Dios hizo el milagro. Dios me sanó. Yo quería que orara para que Dios no hiciera nada. Me dice, Dios me sanó. Gracias, y va a agradecerme. Yo le dije, Señor, ¿por qué lo hiciste? Y el Señor me dijo, yo no estaba tratando con ella, estaba tratando contigo. A ver hasta cuánto tú podías amar a la gente. La unción no se mueve por lo que tú haces, sino por la obediencia que tú tienes. A veces nosotros queremos que hayan milagros, pero nuestras actitudes son diferentes. Somos uno en la iglesia, otro afuera, y queremos que Dios manifieste su poder. A veces no se manifiesta el poder de Dios porque hay demonios tratando de cerrar las puertas de tu bendición. Dice la palabra, tengo 7 minutos todavía, dice la palabra del Señor que este era un demonio que estaba controlando a su hijo y Jesús lo reprendió. Hay problemas que no son causados por cosas naturales, que son causadas por potestades, por demonios que quieren venir a cerrarte las puertas, a bloquear la bendición que Dios tiene para ti. Déjame decirte una cosa, tienes que orar, tienes que clamar a Dios para que la unción del Espíritu Santo quebrante toda potestad en el nivel espiritual y que tú seas libre por el poder de la sangre de Jesús de Nazaret. Hay poder en la sangre de Cristo, hay poder en Él. No seas engañado por el diablo. Si has estado orando y orando y no has visto resultados, levántate ahora, háblale a la montaña, dile que se mueva en el nombre de Jesús y que deje en paz a tu familia. Y el Señor mandará sus ángeles y te libertarán. Cada uno, cada cosa que vivimos en la vida tiene un nivel de fe. Jesús le dijo, este género no se va más que con ayuno y oración. Hay momentos en que necesitas estar ayunando, hay momentos en que necesitas estar clamando. Nosotros hemos tenido experiencia con mi familia de que hay cosas que no se mueven, hay cosas que se estancan, hay cosas que están bloqueadas, pero cuando nos levantamos en oración, cuando nos levantamos en guerra espiritual, podemos acceder a los milagros, porque Dios tiene poder para deshacer las obras del diablo. ¿Cuánto lo creen? Pero cuando ores, voy un poco rápido ya. Cuando ores, no ores para desahogarte. Oh, no digas, Señor, mira mi problema, porque te desahogarás y vendrá el Padre de consolación. Saldrás consolado, pero no tendrás una solución. Tienes que desahogarte, pero creer que Dios te sacará de ese problema. No ores para quejarte de la vida que llevas y compararte con otros, porque te encontrarás con el Dios de justicia. No ores para exponer el problema de otros y decirle, Señor, mira, este es más pecador y mírame a mí. No, porque eso detendrá tu milagro. Ora al Dios de los imposibles y Dios lo hará posible. Señor, yo no entiendo por qué este problema, yo no entiendo por qué Dios no soy sanado, no soy liberado, o por qué no he salido de este problema, pero sabes, yo sigo confiando en ti, yo sigo esperando en ti, y tu palabra dice que los que esperan en Jehová jamás serán avergonzados. Cuando tú activas la palabra de Dios, el milagro empieza a hacerse. Jesús fue ungido por el Espíritu Santo para manifestar el poder de Dios. Y Pedro dijo, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo. Somos testigos de lo que Jesús hizo. Pedro está diciendo, a mí no me vengan a contar cuentos. Yo estuve ahí, yo estuve en cada episodio, cuando Jesús sanó, cuando Jesús tocó al leproso, cuando Jesús reprendió el demonio, yo estuve ahí, yo soy testigo, nosotros somos testigos, nosotros podemos afirmar lo que vimos. ¿Cuánto tiempo tienes en la iglesia? ¿Y cuántos milagros has visto en tu vida? Nosotros con mi esposa estábamos analizando nuestra vida.
Dios ha sanado a mi esposa 2 veces. La primera tardó más de 20 años, pero no me doblegué en la fe, seguí creyendo. E hizo el milagro sin que nos diéramos cuenta. Después, para todas, a veces las mujeres sufren problemas. Ella tenía un quiste en los ovarios y por más de 1 año estuvo sangrando. Pero en una campaña de sanidad, esta pastora se paró y dijo: aquí hay una mujer que tiene un quiste pequeñito, tan pequeñito, que no debería dar problemas, pero que está sangrando más de 1 año. Y Dios dice que te sana. En ese momento, el poder de Dios cayó sobre Eva al suelo, entre miles de gentes que había. Y el poder de Dios la sanó instantáneamente. Pero no solo ahí terminó el milagro. Mi hija mayor dijo: cuando yo vi que el poder cayó sobre ella sin que nadie la tocara, yo pude entender quién era Dios, y desde ese día mi vida cambió. Porque ahí estaban mis 3 hijos viendo el milagro. Cuando nosotros perdimos un bebé y después Dios nos dio a Leonardo, los doctores dijeron: vamos a removerte los ovarios, el ovario. Y quedó con 1. Y cuando nació Leonardo, la operaron y yo estaba ahí en la operación. Y el doctor me dijo: no more babies. No, le dije. Dijo: porque ahorita no más. Perfecto. Porque por la salud de ella, los doctores decían: ya no puede tener más bebés. Y de repente resultó embarazada. Ella había tenido un sueño cuando ella tenía a Leonardo. Había un sueño y le decía: ya no llores más por el hijo que perdiste, yo te doy una niña más. Y ella estaba operada. Y de repente va al doctor y le decimos: doctor, mire, pero si ella está ya operada para no más bebés. Y dice: mira las radiografías. Mandé a pedir las otras radiografías. En esta tienes un ovario y en esta que te acabo de sacar tienes 2. El Dios creativo. Y nos dio a Sofía, regalo de Dios. Nosotros somos testigos del poder de Dios. Yo te predico algo, no porque me lo hayan contado, porque nosotros también somos testigos del poder de Dios. Y aún seremos más de cosas mayores, porque sabes, el mismo Señor que levantó a Jesús de entre los muertos está en medio de nosotros. Y esa necesidad que tú tienes, Él la puede hacer en cualquier momento. Si tú le crees, a causa de la unción del Espíritu Santo, Él puede hacer el milagro en tu vida. Yo quiero invitarte a que te pongas de pies en este momento. Si tú quieres pasar aquí al frente, pasa rápidamente. Pasa con fe, creyendo que Él está aquí y que Él va a hacer el milagro en tu vida. Y no solo eso, cuando mi esposa fue sanada, Dios le dio la unción